Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Versículo 15 y versículo 16. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Y si no tiene una escritura, pues puede acercarse a alguien que tenga una escritura o puede levantar su mano y yo creo que uno de los sugieres le hará llegar una escritura para que pueda leer junto con nosotros. Y si no puede ninguna de las anteriores, pues entonces, de todas maneras, vamos a leer para usted. Dice el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, para que podamos predicar únicamente lo que enseña tu palabra, no los pensamientos del hombre. Pero también oramos por aquellos que no te conocen, para que hoy puedan llegar a conocerte. Que tu Espíritu Santo pueda redarguirlos de pecado, de justicia, de juicio. Que puedan poner su confianza únicamente en Jesús, el camino, el que es la verdad y el que es la vida. Quita toda distracción, quita toda preocupación. Señor, y que tu palabra que hoy va a ser sembrada pueda caer en esa tierra fértil, que pueda dar fruto, tanto en los que ya te conocen como en los que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Una de las cosas que hemos venido diciendo a lo largo de nuestro estudio de esta epístola es que que estos hermanos a los cuales escribió necesitaban entender algo muy importante, y era que todo lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel en el pasado, sus sacrificios, su tabernáculo, sus sacerdotes, el altar, era una sombra de una realidad mucho mayor y más gloriosa, una sombra de lo que Jesucristo iba a ser. Eso ya lo mencionamos en Hebreos capítulo 8, versículo 5, donde nos enseña que todas las cosas del antiguo pacto servían como figuras y sombras de lo celestial. Entonces era para este pueblo, ellos debían entender esa verdad, que todo el sistema de sacerdotes del antiguo pacto, todo lo que se hacía en el antiguo pacto, era provisional, que luego fue abolido porque se cumplió en el Señor Jesucristo. Por eso el autor le viene recordando a lo largo del libro
que Cristo lo hizo todo. En Hebreos capítulo 10, versículo 14, leemos que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, no necesito hacer más. Hebreos 10, en el versículo 18 del capítulo 10 más adelante, dice que no hay ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. Después de que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, no hay más ofrenda. Entonces, todos los aspectos físicos del templo, de los tabernáculos, sacerdotes que intercedían por ellos, se cumplió en Jesucristo. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta, y es: si Cristo ya hizo todo, ¿qué nos queda por hacer a nosotros? Si Cristo ya hizo todo el sacrificio, ya no tenemos que ofrecerle nada a Dios. La respuesta es todo lo contrario. Sí, Cristo es el medio por el cual Dios restauró todas las cosas. Cristo es el medio por el cual hemos sido reconciliados. Pero según el versículo que vamos a mirar el día de hoy, nuestras vidas deben responder en agradecimiento y en adoración y servicio. Eso es lo que nos enseñan estos versículos. Nos habla de sacrificios espirituales que todo creyente debe ofrecer a Dios. Y estos sacrificios no son para tratar de ganar el favor de Dios o tratar de ganar algunos puntos con Dios, sino que estos sacrificios son la respuesta del creyente al evangelio que ha entendido en Cristo. O sea, hay una respuesta que tenemos que hacer. Entonces ya no tenemos que ofrecer un sacrificio material. Ya nadie puede estar con la expectativa de que vamos a hacer un templo nuevo, un altar nuevo para ofrecer sacrificios de animales, porque no, ya eso pasó. Pero sí, como creyentes, tenemos que en el nuevo pacto ofrecer un sacrificio espiritual que el autor lo resume en estos dos versículos como un sacrificio de alabanza y un sacrificio de amor. Eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Ese sacrificio de alabanza y ese sacrificio de amor. Y los dos lo vamos a entender como lo hemos venido haciendo a lo largo de este capítulo 3 en particular. Vamos a mirar el mandamiento, es decir, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a mirar el medio por el cual podemos hacerlo. O sea, ¿cómo se puede hacer? La gente dice que yo no puedo. Bueno, vamos a mirar el medio del cual se puede hacer. Y por último vamos a mirar la razón, es decir, ¿por qué el creyente debe hacerlo? En cada uno de estos aspectos. Miremos nuevamente el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muchos estudiosos de la Biblia concuerdan que este versículo 15 resume el mensaje de la carta a los hebreos, que encierra todo lo que el autor ha venido haciendo o enseñando a lo largo de todo el libro. Cuando nosotros entendemos quién es Cristo, cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestra respuesta automática debe ser adoración y vivir para Él. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 17, dicen los estudiosos que resume todo el mensaje de Hebreos. Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando uno va a Gálatas, los estudiosos dicen que Gálatas capítulo 2, versículo 16, resume Gálatas de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículo 15, encierra todo el corazón de esta epístola y nos dice: entiendan esto, que todo lo que Cristo ha hecho por ustedes, ahora respondan ofreciendo sus vidas a Él en adoración. Y la adoración o la alabanza no es cantar una cierta cantidad de canciones. Muchos entendemos o pensamos que eso es la adoración. Es parte de nuestra adoración. Pero aquí lo encierra: ofrezca tu vida una adoración constante. Un creyente verdadero que ha entendido la grandeza de Dios, que ha entendido la superioridad de Dios sobre todo lo que existe, que ha entendido que el antiguo pacto nos estaba guiando poco a poco a Jesucristo. La única respuesta apropiada de ese creyente es vivir una vida total de gratitud. Una vida total de alabanza continua. Una vida de obediencia al Dios que lo salvó. Ahora, ¿qué era lo que estos hermanos deberían ofrecer a Dios? ¿Qué era lo que el Espíritu Santo, usando el autor, nos quiere decir el mandato que ellos tenían que hacer? Ahora, él les recordó el Evangelio durante todo el libro, en aquellas cosas que estaban ocultas, si lo podemos llamar de esa manera, en lo que pasaba en el antiguo pacto. ¿Qué debían hacer? Dice: ofrezcan siempre a Dios sacrificio de alabanza. Ofrezcan siempre a Dios. Me voy a saltar una palabra por un momento, pero dice: ofrezcan siempre. La palabra ofrezcamos, que dice allí, ofrezcamos, tiene un significado muy especial. En el idioma original, literalmente significaba llevar arriba o presentar algo. Llevar arriba o presentar algo. Y muchas veces se usaba en el sentido cuando se hablaba de los sacrificios. O sea, era el término técnico que los sacerdotes usaban cuando ofrecían un sacrificio en el altar. Déjeme leerle un ejemplo. En Levíticos capítulo 14, versículo 20, la norma decía: y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. O sea que la imagen era clara. El altar estaba en un lugar alto y el sacrificio se levantaba como diciendo: estamos levantando esto, ¿hacia quién? Hacia Dios. Por eso la idea de ofrecer implica presentar algo delante del Señor con una expresión de adoración. Entonces el autor les está ordenando a sus hermanos y por consecuencia a nosotros que la orden es, en sentido espiritual, presentar a Dios una ofrenda. Y no una ofrenda de animales, tampoco de dinero, para que no se preocupe, sino que es una ofrenda de tu corazón. Ofrécele tu corazón en adoración a Él. Ahora sí volvamos a la palabra al principio, la palabra que dice así que. Es una expresión para conectar todo lo que ha venido diciendo el autor. Ya que tienes un verdadero altar en Cristo que estudiamos la semana pasada, ya que se hizo un sacrificio perfecto que fue Jesucristo, que también estudiamos la semana pasada,
Ya que nuestra esperanza está segura en Él, ya lo miramos la semana pasada, entonces ahora, como ya saben eso, ahora debes ofrecer a Dios tu corazón en una adoración. Y no el domingo en la mañana o el miércoles en la tarde cuando nos reunimos, o cuando nos reunimos en el semillero los que cantan. Es en un estilo de vida. Ese es el argumento del autor. Tenemos un altar, así que ya tienes un altar, ofrécele tu sacrificio de alabanza. En otras palabras, el Evangelio no solamente nos muestra lo que Cristo ya hizo por nosotros, sino que el Evangelio también nos muestra cuál debe ser nuestra respuesta al entendimiento del Evangelio. Vio que es simplemente más que congregarme un domingo o un miércoles. El Evangelio, mi estimado amigo que está sin Cristo y hermano que quizás no lo recuerde en el momento, el Evangelio es un estilo de vida. La vida cristiana o la religión cristiana es un estilo de vida, donde Dios estableció las normas y el creyente tiene que vivir de acuerdo a esas normas. No es lo que a nosotros bien nos parece, no es lo que nos gusta, no es lo que está de moda, es lo que pide la palabra de nosotros. Ahora la pregunta es que tenemos que hacernos, ¿qué era exactamente lo que esos hermanos deberían ofrecerle a Dios? ¿Qué era lo que debían ofrecerle? Y la respuesta está en nuestro pasaje. Nuestro pasaje dice sacrificios de alabanza. El autor, lo más seguro que teniendo un conocimiento, lo hemos dicho, profundo del Antiguo Testamento, esta frase hace referencia a lo que enseña el Salmo 50, versículo 23. Mira lo que dice el Salmo 50, versículo 23. Dice, el que sacrifica alabanza me honra. El que sacrifica alabanza me honra. Dijo un comentarista que lo más seguro que era que el autor tenía este versículo en mente. Y que lo que le estaba enseñando a estos creyentes era que todo lo que Cristo ha hecho por ellos debe responderse en alabanza. Pastor, ¿qué significa alabanza? Agarrar la guitarra y tocar. ¿Cierto que eso significa alabanza? Oh, hermanos y amigos, alabanza significa otra forma, acción de gracias. O sea, alabar no es solamente cantar, sino agradecer con el corazón por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Por eso que cuando el autor está diciendo sacrificio de alabanza, está tomando una imagen del Antiguo Testamento para hacer referencia al sacrificio de acción de gracias que el pueblo hacía o que Dios había mandado al pueblo que tenían que hacer. Vamos a Levíticos capítulo 7, versículo 12 y 13. Levíticos capítulo 7, Levíticos Antiguo Testamento. Para que veamos este sacrificio que Dios envió al pueblo. Dice, lo tiene. Dice, si se ofrecieran en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldras sin levaduras, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite, con tortas de pan leudado presentarán su ofrenda de acción de gracias. Hermanos, así como Israel ofrecía sacrificio de acción de gracias, el autor le enseña a estos hermanos y nos enseña a nosotros que ahora el creyente hace lo mismo. Pero esta vez no es con ofrendas materiales, tampoco es con animales,
sino con un corazón lleno de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Por eso el creyente no anda en quejambroso. El creyente vive en acción de gracias. Tesalonicenses lo dice claramente. Dad gracias, ¿por qué? Por todo. Pastor, pero si me chocaron el carro, dele gracias a Dios. Pastor, pero es que me corrieron del trabajo, dele gracias a Dios. El creyente no se pone en las redes sociales a quejarse. Ah, me chocó en el carro, que esta gente que no sé qué, que no sé qué, no saben conducir, que no sé qué. El creyente dice, Señor, gracias, no entiendo, no me gusta la parte carnal, mi parte humana, no me gusta lo que estoy pasando, no me gusta que me hayan chocado el carro y para completar la persona no tiene aseguranza, Señor, no me gusta, pero te voy a dar gracias. Porque tú esperas de mí que yo te dé sacrificio y de alabanza. Y ahora, es fácil dar gracias cuando te chocaron el carro. Por eso dice sacrificio de alabanza. Y uso ese ejemplo porque estoy convencido al 100% que a ninguno de los que están aquí le han chocado el carro esta semana. Entonces estoy tranquilo. Estos creyentes en Roma tenían el verdadero altar. Jesucristo mismo. Su deber como cristianos entonces era ofrecer continuamente acciones de gracias a través de ¿quién? De Cristo. Ahora, esto no era una idea nueva, como ya les mencioné. El Salmo 50, versículo 14, dice lo siguiente: sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo. Salmo 107, versículo 21 y 22, dice lo siguiente: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. No dice con tristeza, no dice entre dientes, dice háganlo con júbilo. Publiquen. ¿Qué es publicar? Pues hacerlo público, básicamente. Hagan público sus obras y háganlo con gozo. Publiquen sus maravillas. Sí, todos pasamos por momentos de dificultad. Y esta semana quizás todos los que estaban aquí pasaron por algunos momentos de dificultad. Claro que sí. Pero también experimentamos ¿qué? Las maravillas y la misericordia de Jehová. Y tú estás hoy aquí gracias a las maravillas y a la misericordia de Jehová. Razón suficiente para alabarle. Razón suficiente para darle gracias y decirle, Señor, gracias. Y hay otros pasajes que le puedo mencionar. Crónicas, segunda de Crónicas 7:6, por los que están tomando notas. Esdras 3:11, Efesios 5:19 y 20 y Apocalipsis 4:8 y 9. Pasajes que refuerzan la enseñanza. No quiero citarlos todos para no estar aquí únicamente en ello. Pero en su tiempo personal los puede mirar. Pasajes que refuerzan la enseñanza de nuestra alabanza a Él. Dijo un teólogo inglés sobre esto, sobre este pasaje. Él dice lo siguiente: el autor llama a sus lectores a responder en amor y gratitud a Dios, ofreciéndole sus propios sacrificios sin sangre. Y hay algo más interesante que nos dice el autor. Porque no solo nos dice que ofrezcamos el sacrificio, sino que cómo debemos hacerlo. ¿Qué dice el pasaje? Volviendo a Hebreos. ¿Qué dice el versículo? Así que pues ofrezcamos, ¿cómo? ¿Nadie tiene el pasaje? No, ya se fue muy lejos. Está ahí nomás cerquita. Nadie lo ha encontrado. Pues lean el pasaje, mis amados. Ahí está. ¿Cómo? Siempre. No, ya gracias a Dios esta pueda muy lejos. Ahí nomás. La palabra siempre. O sea, ofrezcamos siempre.
O sea que nos está hablando de que es una práctica ¿qué? Continua, constante en nuestra vida. Por eso el creyente no debe ser un creyente, una persona que en su estilo de vida sea quejambroso. Ahora, yo entiendo, porque nos ha pasado, que en algún momento nos podamos quejar porque algo nos pasó. Es una respuesta a la inconformidad por algo que nos pasó. Yo no le estoy diciendo a usted, no se va a quejar, porque no somos robots, nos va a pasar. Pero en el creyente la queja no es que un estilo de vida. Pues obvio, si me chocaron, pues yo me voy a quejar, uy, me chocaron. Llego a la casa, me chocaron, adivinen qué, guess what, me chocaron. Y sí, que el conductor, y puede ser 1 o 2 días. Pero los 2 o 3 días yo ya puedo decir, tengo que estar diciendo, bueno, listo, Señor, pasó, gloria a Dios, sigo para adelante. Yo no puedo pasarme un mes en esto. Y recuerda, hermano, y me encuentro con el hermano, y sí, hace 1 año me chocaron. Y todavía con el hermano, eso es lo que estoy refiriendo. Siempre debe ser una práctica en el creyente, una adoración y una gratitud continua a Dios. Siempre. Y siempre es, siempre. El comentarista Richard Phillips, en su comentario sobre Hebreos, dice lo siguiente. Sobre esta acción de gratitud, dice, ¿significa esto que los cristianos solo deberían dedicarse a lo religioso, que todos debemos dejar de nuestras profesiones y entrar al ministerio? La respuesta, él dice, la respuesta es no. Lo que enseña es que todo trabajo del creyente es un acto de adoración. Todo lo que hacemos debe ser ofrecido a Dios. Veo que la adoración no es únicamente cantar 2 alabanzas o 3 o 4 o 1 hora si usted quiere. El punto del autor es que el creyente en todas las áreas de su vida debe ser una ofrenda continua de gratitud a Dios. Todo. ¿Cómo lo expresó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, por ejemplo, lo expresó de la siguiente manera en Colosenses 3, 17. Él dijo lo siguiente: todo lo que hacéis, le voy a dar chance para que lo busque. Le voy a dar chance para que lo busque. Para que usted lo lea con sus propios ojitos. Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y si le da chance a la oportunidad al hermano de la computadora, pues póngalo también a la frente ahí por si acaso. ¿Lo tenemos ahora sí? Miren lo que dice. Y todo lo que hacéis, todo es todo, sea, y ahora por si tiene alguna duda de qué es todo, dice, sea en palabra, es decir, lo que usted hable, o en hechos, es decir, lo que usted haga, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Eso es lo que significa vivir en adoración. Por eso Jesucristo dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La mujer le preguntó, a ver, ¿dónde adoramos? ¿En tal iglesia o en tal otra iglesia? ¿Quién adora mejor? ¿Los de arriba o los de abajo? ¿El monte o este monte? Y él le dijo, ni en este monte ni en el otro monte. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que todo lo que hagan o todo lo que digan, lo hagan para el Señor. Es agradecerle a Dios en todo momento, en todo lugar. Y escúcheme, pues lo que más quiere, lo que más ama en su vida, escúcheme. En toda circunstancia. Es fácil alabar a Dios cuando todos en mi casa estamos saludables. Alabado sea el Señor bendito. Ay, que mi Dios, ay, yo soy el consentido de Dios y todas las cuestiones que la gente empieza a decir. Pero qué complicado es comenzar a alabar a Dios cuando hay un malestar, hay una enfermedad en el hogar y no se encuentran de dónde sale, cuál es el problema. Nadie duerme porque está medicina, doctor. Ahí donde está. Hacerlo todo para la gloria de Dios. En todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Ahora la pregunta es, ¿por qué el autor llama sacrificios cuando habla de estas alabanzas? ¿Por qué lo llama así?
En el Antiguo Testamento los sacrificios solo podían ofrecerse a través del sacerdote. Nadie más podía hacerlo. No podía llegar yo allá y yo lo hago, ¿no? Solo el sacerdote. Recuerdo cuando, ¿quién fue? ¿Cuál fue el rey? No me acuerdo ahorita cuál fue. Saúl, ¿no? Sí, Saúl, que se puso a hacer sacrificio. Ya. Y cuando vino Samuel le dijo, pero ¿qué estás haciendo? Y a ti no te corresponde eso. Solo lo hago yo, que soy el sacerdote. En cambio ahora, los creyentes, todos los cristianos, todo aquel que está en Cristo, podemos ofrecer esos sacrificios de alabanza delante de Dios directo. Porque tenemos un solo intermediario y un solo mediador. ¿Y ese es quién? Cristo. Ya cualquier creyente puede llegar a la presencia de Dios y ofrecer sacrificio. Porque estás en Cristo. Y el autor lo llama sacrificios a estas acciones de gracias porque son ofrecidas delante del trono celestial por medio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, todo lo que le pidieres al Padre, todo, hay que pedirlo en nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. No es nombre del pastor, no es el nombre de la iglesia, no es el nombre de sutano, de mengano, nadie. Pero es que me enseñaron que era el nombre de tal persona. No es el nombre de esa persona. Es a través de Jesucristo. Por eso dice el pasaje, volviendo a Hebreos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Ese Él es ¿quién? Cristo. No es más nadie. No es ningún santo, no es María, no es José. No es ninguna denominación, no es ninguna congregación, es a través únicamente de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único que le da acceso a las personas a Cristo. Jesucristo es el único camino. No hay más. Y si no es a través de Jesucristo, no vas a poder llegar, estimado amigo. No es a través de tu buen comportamiento. No es a través de que tu madrecita, o tu padrecito, o tu tío, o tu primo ore por ti. Es a través de Jesucristo. Y el autor esto lo explica claramente en Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16, y Hebreos 10, versículo 19 y versículo al 22. No lo vamos a leer, pero Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay más. Y cualquier otra persona que te esté diciendo que es a través mío, que no sé qué, salga corriendo, huya por su vida espiritual. Es a través de Jesucristo. El puritano John Owen dijo lo siguiente: la única manera de alabar y glorificar a Dios por su amor y su gracia es en la persona y en la mediación de Cristo. Solamente a través de Él. Y esta verdad usted la encuentra en todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Déjeme leer un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 8, 6, lo que dijo el apóstol Pablo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hermanos y amigos, fuera de Cristo no hay nada bueno para el ser humano, no hay nada bueno. Todo lo que tú hagas, si no es por medio de Jesucristo, no puede ser aceptado por Dios. La Biblia dice que es como un trapo de inmundicia. O sea, un trapo sucio, pues. No hay nada. Todo lo que tú y yo lo hagamos fuera de Cristo, no vale. Es que yo hago unas obras de caridad muy buenas, sí, pero las está haciendo fuera de Cristo. No, pero es que yo lo hago porque la Biblia dice que tengo que hacerlas, sí, pero es que las está haciendo muchas veces para tratar de ganarte el favor de Dios. Entonces eso significa fuera de Cristo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el autor nos llama a ofrecer continuamente sacrificios de alabanza por medio de Jesucristo? La respuesta es muy simple y ya le hemos hablado durante todos estos últimos días: por causa del Evangelio.
Es por eso, esa es la razón. La causa es el Evangelio. La Biblia dice en Hebreos 2:14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, que Jesucristo se hizo uno de nosotros para a través de la muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte. Él se hizo hombre. Y se ofreció como ese sacrificio para que los pecados fueran perdonados, para que tú y yo fuéramos limpiados. Al venir como hombre, dice la Escritura, que aprendió obediencia. Hebreos 5:9. Hebreos 6:2 nos dice que entró al cielo como nuestro precursor. Hebreos 7:25 nos dice que ahora Él vive para siempre. Nuestros pecados, todos, absolutamente todos, han sido perdonados. Ahora tenemos libertad para acercarnos al trono de la gracia. Hebreos 10:22 nos dice que nos podemos acercar con una conciencia tranquila. Porque cuando Satanás me quiere recordar mi pecado, yo le recuerdo que sí, he pecado, pero que en Cristo he sido perdonado, tengo conciencia tranquila. Entonces el Evangelio es la razón por la cual el pueblo de Dios ofrece constantemente sacrificios de alabanza a Dios. Porque cuando yo me encuentro con personas y las personas me encuentran a mí que únicamente me la paso quejando, y luego le dice, sí, pero te invito a la iglesia, van a decir, pero ¿a qué quiere que vaya a esa iglesia? Si a ti lo único que te escucho es que me invitas a la iglesia, pero toda la semana en el trabajo te la pasas quejándote por todo. Te quejas por todo. Si hace sol te quejas, si hace frío te quejas, si salimos temprano te quejas, si nos dan overtime te quejas, si nos suben el trabajo te quejas, si nos bajan el trabajo te quejas. ¿De qué evangelio me estás hablando? ¿De qué cambio en tu vida me estás hablando? Pero cuando una persona te ve a ti que llueve o no llueve, haga sol, la situación del trabajo se complique, te ve agradecido, te ve feliz, ¿qué crees que va a pasar? Te va a preguntar, mira, ¿tú estás loco o qué? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Por qué tú actúas así? La oportunidad para presentar el Evangelio. Sí. Y es que a ti no te duele, no te da tristeza, no te da preocupación. Sí, me duele, me da tristeza, me da preocupación. Pero la Biblia me enseña que por nada esté afanoso, sino que mis peticiones sean conocidas delante de Dios en todo ruego y súplica. Y Dios guardará en perfecta paz el corazón que persevera en Él. Por eso me ves contento y feliz. Pero en la noche, cuando llego a mi casa, hago lo que hizo Jesús. Esa noche en Getsemaní, ¿qué hizo? Se refugió en el Padre. Fue allá y clamó al Padre, Padre, mira, Padre, cómo me siento. Ahí es donde el creyente va y se desahoga. Allí es donde el creyente va. El creyente no va a desahogarse a otro lado. Dejémoslo hasta allí nomás. El creyente se desahoga en Él. Y es que esto, y no es hipocresía, pero no me va a pensar que quiere que sea hipócrita. No es hipocresía. Sí, tenemos esa lucha, pero es que vamos y nos desahogamos en Él, nos rendimos a Él, nos fortalecemos en Él y nos levantamos y estamos contentos. Y cuando salimos, entonces damos testimonio de que sí, la cosa está complicada, pero Cristo está conmigo. Y aunque esté muy complicada, Romanos me dice, y aquí en alguna ocasión hemos cantado, que las aflicciones que estoy pasando en este momento jamás se comparan con la gloria que viene. Es que yo sé, por lo que la palabra me enseña, que un día el Señor me va a levantar y esto se va a acabar. Entonces, como tengo la mirada puesta en eso, aunque está difícil la cosa, yo digo, Señor, contigo soy más que vencedores. Más que vencedor. Entonces la gente va a preguntar, oportunidad tremenda para predicar el Evangelio. Pero como nos quejamos más que ellos, dice F.F. Bruce, un comentarista sobre esto, los sacrificios de animales quedaron atrás para siempre por el sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de acción de gracias aún puede y debe ser ofrecido a Dios por todos los que aprecian el perfecto sacrificio de Cristo.
Hermano, la razón por la cual ofrecemos alabanzas constantemente a Dios, sacrificios de acción de gracias constantemente a Dios, es por causa del Evangelio, por la misericordia y la bondad de Dios para con nosotros, pecadores redimidos por Cristo. Y dice el pasaje, frutos de labios que confiesan su nombre. La expresión frutos de labios significa, usted lo entiende, creo yo, hablar o decir algo. Simplemente. Es decir, que en mis labios se pueda decir eso. Pero que eso que estoy diciendo no sea, bueno, lo voy a decir porque el pastor dijo que tenía que decirlo. Estoy contento. Pero en su corazón no está contento. La Biblia dice que la abundancia del corazón, la boca. Es que se me salió. No se engañe. No se salió. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Isaías 57, versículos 19, 18 y 19 lo dice. Yo he visto caminos, pero les daré salud y les pastorearé y les daré consuelo a los que están sentados. Producirán frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. ¿Qué indica que Dios producirá labios, de frutos de labios al hablar? ¿Y qué significa frutos de labios que confiesan su nombre, hermano? Significa declarar. Y no declarar en el sentido de que escuchamos hoy, ¿no?, a la gente ese tipo de declaraciones extrañas. No, es hablar en el nombre de Dios, es hablar en su carácter, en su perfección, en sus atributos. Si tenemos un Dios que controla todas las cosas, hombre, que nuestros labios tienen que confesarlo. Entonces, hermanos, o entiéndase esta frase, frutos de labios que confiesen su nombre, hermano, entiéndase como exaltación a nuestro Dios por su amor, por su santidad, por su sabiduría y por su poder. Esto me recuerda, quería decir algo, pero esto me recuerda al apóstol Pablo y a Silas cuando estaban presos en Filipo. Después de ser azotados, después de ser encarcelados, a uno después de que lo golpean, hermano, pues de la paliza que a mí nunca me ha dado una paliza así, gracias a Dios. Bueno, más o menos por ahí me dieron una vez. Pero lo único que quiere es simplemente estar en un lugar donde pueda uno descansar y relajarse, ¿no? Que lo apapachen, dirían por ahí en terminología mexicana, que lo apapachen a usted ahí tranquilito. Mira, usted los dieron una paliza y los mandaron al calabozo para completar. Pero el corazón de ellos no se entristeció. Ahora, seamos prácticos. ¿Las circunstancias de ellos eran las mejores? ¿Esas circunstancias podrían justificar una queja? Sí, claro que sí, la podrían justificar. Pero no callaron. Dice el texto en Romanos, en Hechos 16, 25, que para completar a medianoche no podían ni dormir del dolor que tenían. Dice que Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, la alabanza, la adoración a Dios no surge de las circunstancias, surge del entendimiento del Evangelio y de nuestra fe en Dios. Tú puedes estar lo muy adolorido posible y puedes estar alabando a Dios. Y yo entiendo, sí, cuando estamos enfermos, hermano, porque a todos nos ha pasado, lo último que estamos pensando puede ser eso, pero un corazón agradecido tiene que decir, sacar fuerzas de donde tenga y decirle, Señor, yo te voy a alabar. El Salmo 100 es un ejemplo de ello, usted lo puede leer en su tiempo personal. El Salmo 100. Y dice, cantad alegres a Dios. Un cántico, un himno entonamos nosotros en Colombia hace unos años cuando yo
tenía por allá como 10 o no sé cuántos años. A ver, calculo rápidamente. Sí, por ahí por esas edades cantábamos ese cántico. Pero no solo tenían que ofrecer sacrificios de alabanza. Este último punto voy a ir más cortico, seguro, creo. Bueno, mejor no lo aseguro porque luego les miento. Entonces mejor trataremos de hacerlo cortico. Ya ahí puse el condicional, trataré. Entonces, no solamente sacrificios de alabanza, sino también acciones concretas hacia nuestros semejantes. Versículo 16. Y hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Lo primero que notamos aquí, mis amados, es que quizás al final de la primera frase ahí encontramos la advertencia o el mandato. No os olvidéis. Entonces la palabra le está diciendo, mire, no se descuiden de hacer algo. Nosotros a veces somos descuidados. Aquí dice, no se descuiden. Es la misma palabra que ya estudiamos en el versículo 2 de este capítulo, cuando dijo, no os olvidéis de la hospitalidad, ¿recuerdan? Es la misma palabra, no es otra. Así que el autor muestra un patrón en la exhortación que viene aquí. No se olviden de hacer algo. O sea, téngalo siempre presente en su mente, eso fue lo que dijimos. O sea, no se trata simplemente de pensar un momentico, ay, no, no. Es una acción de identificarnos con ellos, dijimos en ese momento, y ayudarlos en los que se pueda. Estos creyentes, por la negligencia, por el abandono de la palabra, quizás por el miedo a la persecución, por la falta de congregarse, habían dejado de practicar el amor de una forma activa hacia otros. Y aquí el autor les recuerda otra vez eso. Por favor, recuérdense, no se olviden. Dos cosas tenían que hacer. Y creo que es un llamado pastoral y urgente que hace el autor a sus hermanos. Dos cosas. Primero, no se olviden de hacer el bien. Y segundo, no se olviden de la ayuda mutua. Pensemos rápidamente en cada uno de ellos. Hacer el bien. Yo creo que esta palabra, hacer el bien, resume todas las acciones prácticas de amor y generosidad y servicio hacia los demás. Miren lo que estoy diciendo. Amor, generosidad y servicio hacia los demás. Es el fruto visible de un corazón agradecido por la gracia de Dios. Cuando tú y yo hacemos el bien hacia otra persona, hermano, no es una obra vacía. Es una expresión del Evangelio. Cada acto de bondad que hacemos hacia otra persona está reflejando la compasión que yo recibí primero, ¿de quién? De Dios. ¿Usted recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 25? Cuando está Jesús hablando de cuando visitaban los presos y que lo hicieron por mí, dijeron, Señor, pero ¿cuándo lo hemos hecho? Nunca has estado preso, Señor. ¿Cómo? Nosotros no hemos hecho eso. Pero Jesús les contesta en el versículo 40 de Mateo 25. De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo que está diciendo es que cuando usted y yo hacemos el bien a otro hermano, Dios dice, yo lo recibo como lo estuvieras haciendo a mí. Por ende, cuando le hacemos la maldad, apúntelo también. Es como si lo estuvieras haciendo para él. ¿Te recuerda? Y se lo voy a poner con un ejemplo bíblico. ¿Usted recuerda cuando un grupo de personas de Israel querían darle golpe de liderazgo a Moisés? Y estaban fastidiados que no querían a Moisés. ¿Qué fue lo que que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés estaba todo triste? Le dijo, Moisés, no te preocupes. No te han rechazado a ti. ¿A quién rechazaron? A mí. Así que cuando le hacemos bien aquí a Mengano, lo estamos haciendo a él. Y cuando le hacemos mal a Mengano,
también contra Él daremos cuentas. Y lo segundo que Él dice es ayuda mutua. La expresión del texto ayuda mutua literalmente significa compartir. Viene del griego koinonia, de donde tú y yo sacamos la palabra koinonia o compañerismo. Vamos a tener compañerismo. Bueno, esa es la palabra, koinonia, compartir. También dice que es la palabra que también aplica la palabra comunión. Es decir, esto implica una vida de comunión donde los creyentes comparten sus bienes, su tiempo, su vida, especialmente en aquellos que están pasando por necesidad. Mire cómo lo traduce la Biblia amplificada. Mire cómo traduce la Biblia amplificada este pasaje, y lo quiero poner en la pantalla para que usted lo pueda mirar allí. Y note que hay un corchete, porque es una explicación que da, dice: no dejen de hacer el bien, de contribuir, dice en corchete o en paréntesis, a los necesitados de la iglesia como expresión de comunión. Cierro corchete, porque tales sacrificios siempre agradan a Dios. No dejen de hacer el bien. No dejen de contribuir. ¿Qué es contribuir? Dar. ¿A quiénes? A los necesitados de la iglesia. Y dice que es una expresión de comunión. Es decir, que cuando nos ayudamos entre nosotros, estamos mostrando de que con mi hermano somos uno en ¿qué? Cristo. Y dice, cuando hacemos eso, Dios se deleita. Dios se agrada. Hermano, esto nos habla, perdóneme, pero discúlpeme. Esto nos habla de qué tan importante es ser parte de una iglesia local. Y no solamente pertenecer a la iglesia local, sí, yo soy de esa iglesia, el Calvario, sino ser parte activa de esa iglesia local. Vemos la comunión que es importante entre hermanos. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir el día de hoy. La iglesia no es un grupo independiente de personas que han sido salvas y cada quien se las arregla como pueda. No, eso no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es un grupo de personas que han sido salvas de forma individual, pero que viven, trabajan y sirven en armonía, en unidad, para beneficio de todo el cuerpo de creyentes de esa iglesia local. Si yo fui salvo un día diferente al día que usted fue salvo, y yo fui salvo yo solito, porque nadie pudo ser salvo por mí, ni pudo salvarme. Yo no soy salvo porque mi papá era pastor, ni mis hijos van a ser salvos porque el papá de ellos es el pastor. La salvación es ¿qué? Personal. Pero cuando Dios me salva, Dios me pone dentro de una congregación local, y ahora juntos vivimos, trabajamos y servimos en armonía, que es bien importante la armonía, en unidad, para el beneficio ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. No es para el beneficio del pastor, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva, o la primera iglesia, en Hechos capítulo 2, habían entendido esto, y tú y yo tenemos que entenderlo. Dice que compartían, dice que no había nadie que tuviera necesidad. Y no porque las necesidades no existieran, las necesidades siempre están, sino que no había necesidad porque entre ellos, ¿qué hacían? Se cuidaban. Entre ellos compartían.
Ellos le daban un testimonio poderoso al mundo. Y mire, ellos muchas cosas las perdían porque por causa de Cristo se las quitaban o los corrían y estaban en tremenda necesidad. Y dice, nadie está necesitado porque todos aportaban y ayudaban los unos a los otros. Alguien había necesidad y todo el mundo se enteraba. Y no solo se enteraban, sino que todo el mundo decía, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y yo cómo le puedo ayudar? Mire, yo le ofrezco tal cosa. Mire, yo hago tal cosa. O sea, yo no sé hacer esto, pero yo voy yo traigo a alguien que lo haga. Yo no lo puedo hacer, pero yo traigo a alguien que lo haga. Pero estos creyentes de Hebreos les dan ¿por qué le dicen eso? Porque como ya hemos estudiado y el autor vuelve otra vez a eso, a veces no nos gusta la repetición, pero a veces es bueno que no lo repitan. Estos hermanos habían comenzado a aislarse y alejarse los unos a los otros. Cada quien se la arregle como pueda. A mí no me metan en esa cuestión. Yo ahí no me meto. Mire, yo voy a la iglesia porque por eso mejor el autor los llama a volver a practicar la comunión cristiana, a renovar su compromiso con el cuerpo de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10? Lo iba a leer rápido, pero ya no. Mejor voy a esperar a que usted lo busque. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Miren cómo lo puso el apóstol Pablo allí. Hermanos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y termina diciendo, mayormente ¿a quiénes? ¿A quiénes? Pregunto yo en mi ignorancia, ¿quién es la familia de Dios? ¿El que está a su lado? ¿O el que está atrás? ¿O el que está adelante? Somos nosotros, somos la familia de Dios. Sí, hay que hacer el bien, pero mayormente tengo que hacer el bien a mis hermanos en Cristo. Recuerda, es que se me vino ahorita a última memoria, pero recuerda cuando iban a construir el templo y pidieron ayuda y tuvieron que decirle al último mes, ya no traigan más. Fue tanto lo que trajeron que le dijeron, mire, ya no traigan más. Hermano, podríamos añadir hacer el bien y esta ayuda mutua implica hacerlo con la motivación correcta. Colosenses 3, versículo 23, dice, hacerlo como, ¿para quién? Para Dios. Es decir, yo ayudo a mi hermano que está en necesidad, no para sobresalir, no para mostrar que quiero impresionar a alguien porque quiero ganarme un puesto o un título. No lo hago para competir porque estoy compitiendo aquí con el hermanito o con el hermano. No lo hago porque voy a esperar la ayuda porque como ese hermano trabaja en tal cosa y uno nunca sabe que el día de mañana yo necesito tal cosa, entonces de ahí lo voy a agarrar. No lo hago. Lo hago para que Dios sea exaltado. Si el día de mañana yo tengo esa necesidad y Él no me ayuda, no me interesa. Quizás en el momento me sentiré triste, pero no me voy a arrepentir de haberlo ayudado. Digo, bueno, Dios, tú proveerás. Es más, la última parte del texto nos habla de esto y nos da la razón del mandamiento. ¿Por qué razón debo hacerlo, pastor? Pero es que no quiero. ¿Por qué razón? Porque el versículo dice, porque de tales sacrificios Dios se agrada. ¿Qué más quiere? Aquí no necesito ir a buscar en griego, ni en hebreo, ni que dice la Septuaginta, ni nada del estilo. O tengo que ir a todo eso. No. Claro dice el pasaje que Dios
se agrada cuando tú y yo ofrecemos sacrificios de alabanza. Dios se agrada cuando tú y yo hacemos el bien y contribuimos a la ayuda mutua de nuestros hermanos. Cuando hay necesidad, Dios se agrada. Pare de contar. Dios se agrada. Por lo tanto, cuando yo no hago el bien y cuando no contribuyo a la necesidad de mi hermano, ¿qué pasa? ¿Qué es lo contrario a agradarse? Dios se desagrada. Hacemos otro objetivo. Cuando hacemos el bien, la ayuda mutua, Dios se deleita. Dios es honrado. Dios es glorificado. Cuando no lo hacemos, entonces Dios no es glorificado. Dios no es honrado. Por lo tanto, esa actitud de rebeldía no es contra el hermano necesitado ni contra la iglesia necesitada. Esa actitud de rebeldía es contra Dios. Ya usted verá, el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios dice a la iglesia. Ambas ofrendas espirituales brotan del Evangelio. Son dos sacrificios inseparables. Sacrificio de alabanza, sacrificio del amor, de servicio al pueblo de Dios. Por eso el autor dice, no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque tales sacrificios traen honra y gloria al Dios que servimos. Bueno, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Rápidamente déjeme decirle dos cosas. Primero, recordar que Dios nos salvó para que vivamos alabándole continuamente. Mire, Dios no te salvó para que fueras el más rico del pueblo. Dios no te salvó para ninguna de esas cosas materialistas que nosotros o que la gente ha querido inculcarnos. Hemos sido salvos para la gloria y la alabanza de su nombre. Dios quiere que usted y yo constantemente demos acción de gracias en todo, que reconozcamos la bondad de Dios en todo, en toda la dificultad que usted esté pasando, no importa por difícil o por fácil que sea, dele gracias a Dios. Quizás la circunstancia no va a cambiar, quizás va a estar allí hasta el día que usted se muera, pero usted va a morir contento y agradecido, que es lo más importante. ¿Sí? Dice que un día se va a morir usted, yo también. Un día vamos a morir. A no ser de que Cristo venga antes. Pero los problemas siempre van a estar. Mire, uno sale de uno y se mete en otro. Eso es el círculo de la vida. Sale un problema y empieza otro. ¿No? Cuando uno tiene los hijos pequeños, uno experimenta una serie de problemas. Cuando pasan a otra edad, los problemas deja uno y dice, ya me salvé de esos, pero se enfrenta a otros. Cuando llegan a la edad, no sé, adolescente, entonces salen unos problemas y llegan otros. Y luego llega otra edad donde van creciendo y empiezan los problemas. O sea que yo no sé. Yo ahorita en cuál área estoy. Bueno, ya más o menos en cuál área estoy de los hijos. Un día se van a casar y uno dice, listo, ya. Me quité ese problema encima. Pero pregunte a los que tienen hijos casados a ver si es así. Todavía, entonces ya usted otro cuento, porque ahora con el terroncito y ahorita el nuevo terroncito. La que no era, pero que tuvo que aceptarla, y al yerno. Siempre va a haber algo, siempre. Pero a pesar de que eso siempre es algo, aprendemos a darle gracias a Dios por todo. Y Señor, gracias Señor, porque eso nos ayuda a crecer. No nos olvidemos, no cerremos el corazón. Y el segundo, a mis amados hermanos, hermanos, tenemos que pasar de la teoría a la práctica en el amor cristiano. No debemos quedarnos esperando a que el otro dé el primer paso. Es que hasta que él no dé el primer paso. No, hermano. Quizás es la única forma en la cual uno quizás todavía dice eso, quizás porque uno está chapado a la antigua. Dicen por ahí. Quizás hay un punto donde uno todavía dice, bueno, sí, que es el primer paso. Pero eso lo hablamos otro día. Mejor digamos aquí.
Si ya entendemos el mensaje de la palabra, somos nosotros quienes debemos comenzar en la práctica. Yo no puedo estar esperando a que alguien lo haga. Es que hasta que Sutano no lo haga, entonces cuando él lo haga yo voy a empezar a hacerla, a contribuir a la ayuda mutua. No, yo tengo que empezar a hacerlo. Porque yo un día voy a tener que dar cuenta a Dios si lo hice o no lo hice. De manera personal. Y yo no me puedo justificar con el hermano. Yo le he dicho, hermano, mi hermano no puede ser una excusa para el bien o la ayuda mutua. No, yo tengo que hacerlo porque yo entendí que es mi responsabilidad. Porque cuando yo lo hago, Dios está siendo exaltado. Nunca el pecado de otro es justificación para mi desobediencia. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a pecar porque él pecó. No, nunca. Si Dios me mostró lo que debo que hacer, si yo entendí lo que Dios me tiene que hacer, es mi responsabilidad hacerlo. ¿Qué dice Santiago, capítulo 4, versículo 17? Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno, es decir, si alguien aquí sabe que tiene que hacer el bien, que sabe que tiene que contribuir a la necesidad de alguien de la congregación que tiene esa necesidad, si alguien sabe y no lo está haciendo porque está esperando que Sutano lo haga, dice, no lo hace, le es pecado. Hermano amado, estás pecando. Yo estoy pecando si no lo estoy haciendo. Por eso no ponga los ojos en lo que los demás hacen, sino en lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros y en el llamado que Él dio para con nosotros. La obediencia a Dios no depende de cuántos están obedeciendo. ¿O sí? No, perdóneme, pero discúlpeme. La obediencia a Dios no depende de cuántos están. A ver, ¿cuántos están obedeciendo? Levanten la mano para ver si son más. Ah, como son mayoría, son 50. Bueno, pues entonces yo también me uno. No, aquí no estamos en votación. Es mi responsabilidad. Porque cuando lo estoy haciendo, mi obediencia, estoy demostrando cuánto amo a Cristo. Ahora, muchas veces la ayuda mutua en la congregación no se practica simplemente, me imagino yo, por dos cosas. Una, primera, porque no conocemos la necesidad de los demás. No conocemos. Si no conocemos, ¿cómo vamos a poder ayudar? ¿Y por qué no conocemos? Primero, porque pues no preguntamos. Porque no compartimos lo suficiente con hermanos para saber lo suficiente. Porque muchas veces no nos interesamos por la vida del otro. Y porque muchas veces también es difícil llegar a alguien y preguntarle, ¿qué? ¿Cómo va con tu economía? Aquí hay personas con las cuales tengo mucha confianza. Y nunca me he acercado a preguntarle, ¿cómo van las finanzas? Nunca. Porque esto me lleva al segundo punto. A veces los otros no saben nuestras necesidades porque nos las guardamos en silencio. En mi vida, yo me las arreglo como pueda, nos rascamos solos como sea, o porque nos da vergüenza, o porque nos da temor al juicio. Entonces, a veces no preguntamos, pero a veces hay cosas que, claro, alguien no va a ir a preguntarme, ¿cómo está su economía? Pero si usted está en situación económica un poquitico apretada, difícil, puede acercarse al hermano, al menos ayúdeme a orar o ayúdeme a crear un nuevo presupuesto porque estoy gastándolo más, ayúdeme en algo. Entonces nadie ayuda. Es que hay nadie ayuda. Bueno, pues no ayudamos porque no sabemos, porque no preguntamos o porque no decimos. Y así es imposible, porque aquí nadie es más, yo hice un curso de adivinación y lo perdí, porque no adiviné nada. Te lo digo así de forma chistosa, pero aquí nadie es adivino.
Aparte de que la adivinación pues no proviene de Dios, es diabólica. Así que por ese línea no entra. Aquí nadie sabe, o sea, necesitamos esa cercanía para poder compartir, para poder conocer, para saber cómo estamos. Yo hablaba con alguien hace unas semanas que empecé a preguntar, o sea, pues practicando algunas cosas, empecé a preguntar, ¿y cómo está? ¿Y cómo va? ¿Y trabajo? Y entonces me hablaba un poco, ¿no? Un poco así pongo un poco de trabajo y me contaba un poco de trabajo y pues yo contratista no soy, el área en la que el hermano trabaja. Y me compartió esa semana, pues que no, o sea, entonces media la semana le pregunté, ¿qué? Llamé a preguntarle qué, consiguió algo. Y, no, no siga, eso consiguió. Y siempre le pregunto a ver cómo va, porque alguien preguntó, necesitamos a alguien que sabe de cierta cosa. Y dije yo, le pregunté, ¿usted sabe de eso? Me dijo, no, mucho de eso. Entonces, cuando empezamos a compartir más con los hermanos, más que un simple hola, Dios le bendiga, yo he tratado de ponerlo en práctica, acercarse a preguntar un poco más, cómo le ha pasado, porque ahí nos permite conocer un poco más cómo está esa persona, qué necesidad tiene, para luego poder tratar de qué, de ayudar. Si yo no sé, le pregunto a alguien. Entonces, hermano, tenemos que pasar de la práctica, de la teoría a la práctica, pero también tenemos que hablar. Y cuando escuchamos, evitar juicios, sino más bien cómo puedo yo ayudarle, hermano. Voy a preguntar cómo se puede ayudar. Hermanos, si no nos ayudamos entre nosotros, si es que el pasaje nos llama aquí a ayudarnos primeramente, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿cómo podemos nosotros ser testimonio a otros? Cuando los del mundo vengan y se encuentren aquí, cada quien está, sálvese quien pueda, ¿cómo podemos? Debemos compartir las necesidades con los otros para orar, no para juzgar. Las necesidades de mi hermano no se deben convertir en tema de conversación, sino en cómo podemos ayudarle, hermano. La iglesia en Efesios capítulo 2 dice que compartían todas las cosas en común, no había necesidad. No solamente oraban, sino que también miraban cómo ayudarle. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice, llevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Miren lo que dice aquí, sobrellevar las cargas, o sea, ayudados los unos a los otros. Hermano, Dios se agrada con una iglesia que vive en comunidad, en comunión verdadera. Necesitamos mejorar en la comunidad, la comunión, donde hay amor genuino, donde nos apoyamos. Que un hermano está pasando por tal necesidad, tenemos que mirar cómo se le puede ayudar. Que un hermano se enfermó, que una hermana se enfermó. La iglesia tiene que enterarse que esa hermana se enfermó, que ese hermano se enfermó. Y la iglesia tiene que mirar cómo podemos hacer para poder ayudar a esa familia mientras la hermana está enferma, mientras el hermano está enfermo. Lo tenemos que hacer nosotros. No se lo guarde, no se quede callado. Es que me da pena, es que me da vergüenza. No, vergüenza que lo vean robando. Pero somos hermanos en Cristo. Y tenemos que saber la necesidad para ayudarnos. Si no nos dice, no podemos. Y esto no es regaño, sino que estoy hablando serio. Como lo digo, si no nos dice, hermanos, si no nos dice, no podemos ayudar. Necesitamos cumplir. Porque no quiero que nadie diga, sí, pastor, muy bonito, pero yo tengo necesidad y nadie me ha dicho nada. Pues si no sabemos, no podemos ayudarle, mi estimado hermano. Si comparte con nosotros, créame que como iglesia vamos a hacer lo posible para ver cómo le podemos ayudar para que salga de esa situación. Hermanos, sabemos de esta manera práctica. Ayudemos sin estar esperando el reconocimiento, sin esperar retribución. Hagámoslo con gozo, porque cuando lo estemos haciendo, nuestro Dios va a ser glorificado. Y un día recibiremos la recompensa, quizás no de los hombres, pero de Él, que es lo más importante. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre, te agradecemos por esta tu palabra. Padre, gracias por este reto que nos encontramos en estos dos pasajes, estos versículos. Señor, no queremos ser hombres y mujeres quejambrosos que van por la vida quejándose por todo lo malo
Queremos ser hombres y mujeres agradecidos, dando acción de gracias aún en esos momentos de dificultad. Padre, si en algún momento necesitamos desahogarnos, que podamos ir a ti, o podamos ir con un hermano maduro con el cual podamos desahogarnos y juntos orar. Señor, pero queremos ser un testimonio a las naciones, al mundo, de que aún en medio de la dificultad, de los problemas, Señor, podemos gozarnos, como lo hizo el Señor Jesucristo en esa oración, y luego los ángeles lo sirvieron, como dijo el apóstol Pablo y Silas en esa cárcel. Señor, pero también llévanos cada día a hacer el bien, a no olvidarnos. Señor, a veces nos olvidamos, perdónanos, que nos olvidamos de ser atentos con otros, ayudar. Nos olvidamos de contribuir. Señor, nos olvidamos de que pertenecemos a una familia, que no somos, Señor, entes independientes. Para ayúdanos, en primer lugar, a poder conversar con los hermanos, a hablar de nuestra necesidad. Señor, pero también que al escuchar la necesidad podamos ser prudentes, sabios, tratar de proveer una ayuda, pero al mismo tiempo, Señor, orar. Señor, evitando el juicio, porque puede ser por muchas circunstancias que el hermano esté pasando por una necesidad. Señor, que tu palabra nos permita a evaluar nuestra vida, a evaluar nuestra comunión. Señor, líbranos de simplemente llegar a una congregación, a congregarnos, a cumplir algo y luego me voy y me olvido de lo que está pasando. Señor, ayúdanos cada día a involucrarnos en la vida de la congregación. Padre, gracias. Para aquellos que no te conocen, aquel niño, aquel joven, aquel adulto, oramos para que encuentre salvación, para que pueda venir a ti en fe y en arrepentimiento. Usted que se hace en Cristo se estará preguntando, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? La Escritura responde que tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en Cristo significa de que tú reconoces que has pecado contra Él, que eres un pecador, que tu pecado ha hecho separación entre Dios y ti, y que el único que puede reconciliar esa relación es Jesucristo. Entregas tu vida a Él y dices, Jesús, perdóname mi pecado, quiero creer en ti. Y de hoy en adelante dice la palabra que creer en Cristo significa que empiezas a vivir ahora de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, no de acuerdo a lo que los hombres dicen ni lo que tú pensabas. Vas a dar frutos de arrepentimiento. Así que en tus propias palabras puedes pedirle perdón a Él y decirle, Cristo, yo creo en ti. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, perdóname. Recíbeme como uno de tus hijos. Y es su palabra que aquel que cree en Jesús le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Padre, gracias por esas vidas a las cuales tú estás hablando y tocando. Para que tu palabra pueda producir el efecto. El que tenga oídos para oír, oiga lo que tú has dicho a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.